Hello, Tashdelek, and greetings Hola, to Tashi everyone. Delek, y saludos a todos. Today, at Hoy, the request of por la Sakyat solicitud Zechen Punzo de Choling Sakya Trechem in Hong Puncholin Kong, en Hong Kong, I will be giving voy a estar the dando teaching on la unhinging the four enseñanza attachments, de the separarse mind de los training on 4 unhinging the apegos, four attachments. So first of el all, I would like entrenamiento to welcome mental. Así everyone que who has gathered primero here. quiero bienvenir a todos y darles las I gracias. believe there are members from Taiwan, Creo que hay the miembros de Sakya Center Taiwan, there, Sonam del Tonglen, centro en and Sakya, also Taiwán, possibly from the Sakya Monastery as y well también del in monasterio Seattle. Sakya en Seattle. And also Y también there are many people from hay different mucha gente countries de who are gathered here diferentes today to países que listen, están hoy and reunidos para oír. that is being, or the translations for this teaching today are being organized Y todas by las traducciones para las Sakya enseñanzas de hoy friends. son So I would like to organizadas thank por them los for amigos Sakya. making this teaching Y quiero available darles gracias in a todos each of your por own languages. hacer que estas And once enseñanzas again, I would like to estén thank disponibles Sakya en Zechen sus Punzo lenguajes. Choling for giving me this opportunity Y también to a speak on Sakya this very Choling important por darme mind esta training. oportunidad para dar estas enseñanzas So, de entrenamiento mental. to give a bit Así que about the history about this mind para training, it was comentarles un taught poco by la historia de este entrenamiento the mental. Bodhisattva, or you could call it the Buddha of wisdom. In Fueron dadas Manjushri. So it por was taught by Manjushri, el Manjushri, bodhisattva the de third la Sakya sabiduría. Trichen, or the third Fue, Sakya throne holder, él las Sachen dio Kuan Yin al, Bo. al So tercer to cabeza speak de about the los history a sabios. bit, Ahora, para hablar de la historia un when poco, the first Sakya Trichen, cuando el primer Sakya Khönpen Trichen Chogyalpo, passed away in the murió year eh, 1102, so en the el year is año 1102, that is the year he passed away. 1102, es el año en el Sakya que Kuan murió. Yin Bo was around Sakyakuma only 9 years Nyingbo old. solo tenía 9 años, So Sachen Kuan Yin Bo was too young así que era demasiado joven take on the throne, the Sakya throne, para after his father tomar el passed away. trono después de que So su therefore, Sachen padre Kuan Yin murió. Bo's mother Así que la invited the madre great invitó Tibetan translator al gran Varilotsawa traductor in Barilotsawa, al gran traductor Barilotsawa, to Sakya, and a Sakya, Varilotsawa y then Barilotsawa served as the second Sakya Trichen for a number of years. sirvió como el And segundo during Sakya that time, he trained Sachen Kuan Yin Bo. y entonces él entrenó He por gave varios años empowerments to Sachen Kuan Yin Bo and many teachings. a Sakya Kuman And Nyingbo. he told Sachen Le Kuan Yin dio Bo that he was very entrenamiento y young, le but he dijo que would era be muy joven, destined to pero become que a estaba Dharma teacher and a destinado en lineage holder. convertirse en So un maestro therefore, you de need to Dharma, practice the Dharma, a un sostenedor de and you need linaje, to study the y Dharma as entonces well. por eso tienes que And in estudiar order to el study Dharma. the Dharma, you Y need para estudiar wisdom. el Dharma And in necesitas la order to have sabiduría. wisdom, Y para the tener la best way to have sabiduría, la wisdom or mejor obtain manera de wisdom tener is to sabiduría practice es Manjushri. practicar So Manjushri. therefore, Así que Barilotsawa told Sachen Kuan Yin Bo Barilotsawa to le dijo practice Manjushri, que to meditate practicara on Manjushri, que Manjushri. meditara en And Manjushri. Sachen Kuan Yin Bo then Sakya went to retreat on Nyingbo. Manjushri in Entonces Sakya. hizo un retiro And de in the Manjushri. beginning, there were obstacles to the Al meditation. principio So he hubo Sachen Kuan Yin obstáculos Bo. a la meditación. By then, he was already 12 years old. Para entonces él He ya was still tenía very 12 young. años, Sachen Kuan aún Yin Bo was todavía 12 muy years joven, old when he went into retreat. cuando él And he entró a practiced retiro. Manjushri, and because there were Practicó obstacles in the Manjushri y retreat porque in the hubo beginning, obstáculos al he principio del practiced retiro, practiced práctico on Buddha Achala en to el get Buddha rid of the Achala obstacles. And through that, the para obstacles were dispelled, sobreponerse a and los he continued obstáculos. his Y meditation entonces on Manjushri. se quitaron los And by obstáculos y around continuó su 6 months' meditación de time, Manjushri. Después de 6 meses, one day, un día, Buddha Manjushri el directly appeared Buda in front of Manjushri the se le 12-year-old apareció Sachen Kuan Yin Bo. enfrente de And Kuma Buddha Nyingpo de 12 Manjushri años. appeared Manjushri apareció sitting on sentado a golden sort of throne, or you could en say un chair. trono dorado o And silla. Buddha Manjushri's Y el Buda mudras Manjushri, were in the Dharma Chakra mudra, the mudra of las manos las transcendental tenía Dharma. en And el Manjushri Dharma was Chakra flanked by two other bodhisattvas on his right and left side. y con dos And bodhisattvas, Manjushri uno a la appeared to izquierda y Sachen otro a Kuan la Yin Bo derecha. and told him Y Manjushri se le just one apareció verse. y le dijo And he said, solamente un if you are verso. Y attached to dijo, this life, si tienes you apego are a not esta a true vida, Dharma practitioner. entonces no eres un verdadero If you are practicante de attached Dharma. to
Si cyclic estás existence of apegado samsara, al you do not samsara, have renunciation. no tienes renunciación. If you are attached Si to your estás own apegado well-being, a tu you do not propio have bienestar, the mind of entonces enlightenment, bodhicitta. no tienes And bodhicitta if o la you are mente de la attached iluminación. to, Si estás and if you are aferrado, grasping, you do not have the view. no tienes la So visión. Buddha Manjushri just said this one Entonces, verse, Manjushri but solo when dijo Sakyapuma este verso, Nyingpo heard pero it cuando and Sakyapuma contemplated on this verse, he realized contempló that este verso, the entonces complete realizó Sutrayana path que el to completo enlightenment camino is suprayana condensed, hacia la it is iluminación está complete. condensado, It está is here, completo. it is all mentioned in this Todo está 4 lines, mencionado in this en one estas verse. 4 renglones, So therefore it is en very este short, but it verso. is very Es muy profound. corto, pero es muy And profundo. therefore, Entonces, por later eso, on, this teaching is called después Parting from the Four esta Attachments became one of the most enseñanza, important partiendo de los 4 training apegos, se practices in convirtió en una de Tibet las prácticas más and highly importantes regarded by masters de of not just entrenamiento the mental en Sakya, Tibet. Y but no also solo de the los maestros Kagyu Sakya, también and los the Nyingma, Gadam los and the Kagyu, Gelug los tradition Kadam y los Gelug, and so on. So y it is así. very important. Así So que es muy importante. that is the short brief history on Esa this es la teaching. breve And later historia on, Sakyapuma sobre esta Nyingpo's enseñanza. third son, the Después fifth Sakyapuma Sakya Nyingpo, Trichin, su Jizun Thapa hijo, Gyaltsen, el wrote a quinto Sakya commentary Trichin, on this sort of escribió un comentario so he sobre wrote a esto, very beautiful commentary on it, and un that is the comentario muy bello. commentary that Y I will be ese giving a teaching comentario on es today. sobre el que voy a estar dando hoy la And there are enseñanza. also many other commentaries, such as Y written también by the hay sixth muchos Sakya Trichin, Sakya comentarios Pandita también Kuma por Gyaltsen, Sakya and Pandita, el many sexto other Sakya Trichin, commentaries. y muchos otros So first of comentarios. all, I will Así give que the oral primero transmission voy a dar la on Jizun transmisión Thapa oral Gyaltsen's commentary on Parting from the Four Attachments. en el comentario In de that Sakya. commentary, there's also Este the comentario from the four attachments I de just mentioned. partir de los 4 I do apegos. not need to do that separately, so I Así will que no lo recite voy a oral recitar, transmission on darles Jizun la Thapa Gyaltsen's transmisión commentary oral on Parting from the Four Attachments, and then following that, y I después will give an explanation of voy the a dar teaching. la explicación de la enseñanza. O namgada nyambe simje tham jege tendo tobja lana ma je ba yang tha ba zo be sangi gi ko ba rim bu ji ne gyang thong ye ba cha de chi do tham be che sammo sana de su shin do nyam so na wa gi wo nyam ba sam ba chang ju gi chu do to ge ba le ba sa da ne sem ba na wa shu te la de kha sem ba cha we che ne ji zu rim bu ji tha ba gya zen ge ze be shen ba shi da gi da ba dam be cha lung dang Kati Samo Shivara Chavala. So, first of all, before I Así give this, que it's antes important que to nada, develop si the doy esto, hay que bodhicitta, mind of desarrollar enlightenment. So, la now mente that de la we are already iluminación, la gathered here bodhicitta. Así que for the ya que estamos motivation, we need reunidos, to have the right la motivation. So, the motivación, right tenemos que tener motivation la is that motivación adecuada. you need to think that I am Tenemos que here pensar que receiving estamos these very aquí precious recibiendo estas teachings preciosas for the enseñanzas sake of para el achieving enlightenment. beneficio And the de purpose of obtener la achieving iluminación. enlightenment is Y for el the sake of propósito de obtener benefiting la all iluminación es sentient para beings who have been beneficiar a one's todos los own seres mother in one's sintientes past lives. que fueron nuestras So all madres sentient en beings have vidas been one's own pasadas. mother in one's past Todos los lives, seres han sido nuestras and madres en they have vidas been very pasadas kind to y han oneself in the sido past. muy However, bondadosos con they still nosotros. continue Sin to suffer in embargo, siguen samsara. sufriendo en el So I wish to samsara. help them. Así que I deseo wish to get rid of their ayudarlos. suffering. Quiero But deshacerme in de su my sufrimiento. current situation Pero as en an mi ordinary situación sentient being, actual, I'm como not un ser capable, I do not ordinario, have the power no tengo el to get rid poder of their suffering. para deshacerme So de su the sufrimiento. best Así position, the que la best way to mejor get rid of their posición o la suffering is mejor to attain manera de enlightenment first. deshacerme de este So I sufrimiento must es attain obtener enlightenment la first. iluminación primero. But in order to attain enlightenment, I must Para first yo receive the obtener la teachings of iluminación the tengo que incarnate recibir spiritual enseñanzas teacher. So del therefore, maestro I espiritual. shall receive Así que the recibiré teachings on parting from las the four attachments enseñanzas today. So de this is the motivation you must have. partir de los 4 apegos hoy. Esa es la motivación que debemos de tener hoy. Shemba shitagi damba shu kadin jingi lama da tuji jingi damla ni kyapsu chilagi dala jingi la so chimingi cheba gugu me chushin jubra cheba la shemba shitagi danga tsal tekegi nyendo sorwagi sedi la shina cheba min kurwa la shina ngeju min dadun la shina chansi min zimba chungna tsuri da tersam gomba sum sedi la min juba de cheba mingi shola sho thoma tsurim shezana tori tsu jube zawa jin tarba jube temge jin 동아 봉행의 보진 수진라 메타미다데 츠딜라신베 수dim데 추게 주베 자와진 수dim랑인 바셔와
진 추진 대나 차도 진 랑게 추진 오파진 인주 주베 사변 진 최매 주짐 쇼라쇼 퇴삼 제베 간사대 시자 주베 롱주 진 마리세베 제메 진 조와 제베 남규 진 추기 구이 사변 진 퇴삼 남메타 메다데 제들라 신베 퇴삼 대행 하게 주베 롱주 진 퇴삼 멜란 예바 진 퇴삼 대나 차도 진 코단 롱주 철와 진 인주 주베 자와 진 추기기 퇴삼 쇼라쇼 고바 기베 가사군 녀모 보메냐 보진 탈람 주베 자와진 상게 주베 사벤진 곰발라 메타미다 데 세딜라 미베 곰바데 웬바데 간두지진 롱담마베 카도진 카든진 태섬질라 구르와진 곰바신라 타도진 랑게 곰바나미진 취기기 선데 쇼라쇼 낭게 데바 주발라 감소나 시바방야 살라 감소나 시바방와라 코베 시바 제바살 담보 동아게 동아대 녀소승게 동아에 텔레브라삼나 기샤봉 토도 바브나 센타메 봉웨게와 미주바 녀송기 선음치바 제제보데 가나도게 텔레레 기베 동아 삼자나 토링엔저 조와예 야진 타마 두게와예 닌다멘바 조와예 규갸첸 두게와예 대동나데네 이체강 팔베 도바민베 라나미 기르와데 미추보 담보 조인도 카타보 셴브레 조인도 미마보지도 조인도 텔라소바사미케 두제게 동아 삼자나 차벨레라 Simba me mimaya dungala dula nyungya du no chugyan dula dogyan du mi ze tamje jabla se jabje be chola tamje chi shiya jabla simba me tse chi me jabgi gola ju korwa dunga gi phongbola shembra chenam thelele shemba jana nyangyen da nyangyen dena dewa to shemba shida nyamgi yang 다 지부 타베 펭규메 감성 심제 파마인 파마 동아 기스두샤 다 데바 데바 텔레레 감성기 동아 달라민 다기 선업 세제 케레 선남 디에 칭게라 심제 탐제 상게쇼 다 지다라도 기간 최기 강 진단젤라 졸라메 대야시 두셔잖아 예버진나 타바메 메바진나 토레메 니가 지바미셰 니메긴 하나 강가르쇼 주군 셈기 주의 차다모 줄라소바 중시 제게 맞설바 셈이긴 하나 강가르쇼 나와 기메라신다 딘진자와 중앙에 내로 저바 미시게 조랑인가라 강가쇼 셴바시다 셰바이 겨와디 소남게 조와딘 보말루바 상게 살라게 바라쇼 셴바시다기 당아 저바 바가진게 바사게 검브라 자와 추제 사베게 천자마제 조소소 with this I've given the así que con esto he dado la transmisión oral de partir de los 4 apegos. Ahora voy a dar la enseñanza. Así que no es muy difícil. Así que voy a ir rápido. Así que primero está el homenaje. Primero da homenaje. Oh maestro, compasión. En ti tomo refugio desde el fondo de mi corazón. Dame tus bendiciones, rezo. Así que de esta manera, Topa Gyaltsen da homenaje a su gurú, que es Sakyakoma Nyingpo, que es su propio padre también. Y su gurú ha sido muy bondadoso con él, ya que él es el que dio el empoderamiento. Y da homenaje también a su otro gurú, que es su hermano mayor, el segundo hijo de Sakyakoma Nyingpo, que es el cuarto Sakya Triken. Topa Gyaltsen está dando homenaje a sus dos gurús, su padre y su hermano mayor, y dándoles las gracias por su bondad, recordando que son sus gurús gracias a su gran bondad. Y también le da homenaje a su deidad Gidam, que es Manjushri, y le dice que tomará refugio en sus gurús y su deidad Gidam desde el fondo de su corazón. No toma refugio y actuando como si estuviera nada más tomando refugio porque alguien más le ha dicho, sino que sinceramente está tomando refugio desde el fondo de su corazón por buenas razones, porque sus gurús han sido muy bondadosos y su deidad, su Gidam ha sido muy
compasivo. Es por esto que toma refugio en ellos a todas horas y les dice, por favor, denme sus bendiciones. Este es el homenaje. Y después Trapagyalsen, después escribe la promesa. La actitud que va en contra del Dharma debe de detenerse. Aquí están las instrucciones en partir de los 4 apegos, lo cual ofrezco a sus oídos. Entonces, es lo que está diciendo. Cuando alguien practica el Dharma incorrectamente, ese tipo de conducta debe de detenerse. Y hay que decirse que esta manera no es como se practica. Lo que tú practicas no es correcto. Él dice que cuando la gente practica incorrectamente, a través de su cuerpo, palabra y mente, a través de su comportamiento, se les debe de señalar que lo que están practicando es incorrecto y enseñarles cómo se debe practicar correctamente. Así que para practicar el Dharma correcto, para practicarlo correctamente, tenemos que primero oír a las enseñanzas de Dharma. Sin oír, sin escuchar, no podemos saber cómo practicar correctamente. Así que la enseñanza que vamos a oír hoy nos va a enseñar cómo practicar el Dharma correcto. Es la enseñanza o el entrenamiento mental de partir de los 4 apegos. Y ahora está diciendo que va a ofrecer a todos los que escuchan esta preciosa enseñanza. Y después menciona el verso primero, la enseñanza en sí, que dice, si estás apegado a esta vida, no eres un verdadero practicante espiritual. Si estás apegado al samsara, no tienes renunciación. Si estás apegado a tu propio interés personal, no tienes bodhicitta. Si hay apego, entonces no tienes la visión. Así que de esta manera está mencionando la enseñanza que Mayushi dio a Komaninpo. Y esta enseñanza es sobre este sencillo verso. Así que ahora vamos a hablar sobre el primer renglón del verso. Si estás apegado a esta vida, no eres un verdadero practicante espiritual. Esto es el abandonar el apego a esta vida. Esto es lo que significa esta primer renglón. El primer paso es el dejar el apego a esta vida. Nuestra primera cosa que hay que hacer es el dejar el apego a esta vida. Él dice que la disciplina el estudio, la reflexión y la meditación tomas solamente para esta vida. Hay que darlos todos, ya que estos no son el Dharma. Así que está diciendo que el principal problema del que tenemos que soltar es el apego a esta vida. Él dice que la práctica de la disciplina contemplar el Buda Dharma, las enseñanzas del Buda, todo esto. Si haces esto, si practicas la disciplina, si estudias el Buda Dharma, si reflexionas sobre las enseñanzas del Buda, si haces todo esto, pero lo haces simple por el beneficio de esta vida, simplemente. Si lo haces nada más para estar feliz, para el beneficio de esta vida solamente, entonces ese no es el verdadero Dharma. Eso no es adecuado, esa no es práctica de Dharma. Parece como práctica de Dharma, pero no es práctica de Dharma. Y que debemos de dejarlo. No debemos de practicar de esta manera. Eso es lo que está diciendo. Él continúa y dice, para empezar, el practicar la disciplina es poseer las causas
para llegar a reinos superiores y estar en el camino de la liberación. Esto elimina el sufrimiento. Él nos enseña aquí los beneficios de esta práctica. Dice que primero, por practicar la disciplina o conducta moral, si practicamos buenos hechos y dejamos de hacer hechos negativos o mal karma, si abandonamos estos hechos negativos, esta es la práctica moral, de la conducta moral. Por medio de practicar la disciplina, ¿cuáles son los beneficios de esta disciplina? Por medio de practicar la disciplina, nos sirve como una causa para obtener renacimiento en reinos superiores. En nuestras futuras vidas, renaceremos ya sea como dioses o como humanos y obtendremos un buen renacimiento en vidas futuras. Este es uno de los beneficios de practicar la disciplina. La disciplina es la causa de buenos renacimientos en el samsara. Ese es uno de los beneficios. Y también eventualmente nos llevará a la liberación. El practicar la disciplina en esta vida, vamos a obtener la liberación del sufrimiento, la liberación del samsara. Estos son los beneficios de practicar disciplina. Entonces, es el remedio que alivia el sufrimiento, ya que nos da mejores renacimientos en vidas futuras. Y también porque es la escalera para obtener la liberación. En la práctica de la disciplina eventualmente nos ayuda a deshacernos de todo el sufrimiento. Es como la medicina para deshacernos del sufrimiento. Así que, Geshe Tapa Gyalpe dice, sin disciplina nada es posible. Pero si se observa por medio de apego a esta vida, entonces es la causa de los 8 intereses mundanos. Lo que él dice es que debido a las razones que mencionamos antes, ya que la disciplina nos guía a la liberación, ya que es el remedio para deshacerse de todo el sufrimiento, es tan importante. Y sin la disciplina, nada de esto es posible. Sin la práctica de la disciplina, no puedes obtener un buen renacimiento en samsara. No puedes obtener la liberación del sufrimiento. Sin la disciplina, no puedes deshacerte del sufrimiento. Así que todo esto se basa en la disciplina. Con disciplina todo esto puede obtenerse la liberación del sufrimiento y buenos renacimientos. Sin disciplina no es posible. Yasanta dice que si tienes apego, está bien. Si practicas la disciplina no para vidas futuras, sino simplemente para el beneficio de esta vida. Si practicamos la disciplina para el beneficio de esta vida, y no nos importan las vidas futuras, entonces esa no es la manera adecuada de practicar. Tienes la causa raíz de los 8 intereses mundanos. Has caído en una trampa, en la trampa de seguir atorado en el samsara. Esta disciplina que practicas por apego a esta vida no te va a guiar realmente a la liberación. Este tipo de disciplina que practicas por apego a esta vida solamente te va a hacer estar en el samsara aún más tiempo. Así que es muy peligroso el practicar disciplina. Estás cayendo en la trampa de los 8 intereses mundanos. Los 8 intereses mundanos. No es necesario mencionarlos, después lo pueden checar ustedes. Pero cada uno de ellos son los otros. Si se practica de esta manera, entonces se cae en la trampa de los 8 dharmas mundanos. Si oímos cosas poco placenteras, sufrimos. Si tenemos algo, estamos felices. Si lo perdemos, entonces estamos tristes.
Entonces caemos en esta trampa de estar feliz cuando las cosas van bien y caemos en la trampa de sufrir cuando no salen las cosas como nosotros queremos. Cuando las cosas salen bien, no debemos de excitarnos. Y tampoco debemos estar muy tristes cuando no salen las cosas como nosotros queremos. Si practicamos disciplina con la motivación de esta vida solo por apego a esta vida, entonces caemos en la trampa de los 8 dharmas mundanos. Así que básicamente eso dice que uno se quedará atorado en el samsara. Uno no puede salir del samsara si uno practica de esta manera. Eso es lo que quiere decir. Pero uno puede checar los 8 intereses, los 8 dharmas mundanos, después los pueden ustedes buscar. Él continúa diciendo aquí, tú criticas a los que tienen pobre conducta, pero entonces eso transforma tu disciplina en pura hipocresía y es la causa de renacimiento en reinos inferiores. Si practicas disciplina simplemente por apego a esta vida, no solo caes en los 8 dharmas mundanos, sino que te conviertes en orgulloso de ti mismo. Crees que eres un gran practicante. Crees que practicas de disciplina y gracias a este orgullo entonces vas a criticar a otras personas que realmente practican. Y entonces criticas a otra gente que tiene prácticas pobres, pero tú te sientes un gran practicante. Entonces ves hacia abajo a los demás por su pobre condesa, por su práctica. Y los criticas, no solo los criticas, sino que también tendrás celos de la gente, de los practicantes que realmente practican el Dharma correctamente. Así que para aquellos que no practican el Dharma correctamente y que los criticas, vas a criticarlos a ellos. Y a los que practican correctamente, acabas siendo celoso de ellos. Si practicas la disciplina con el apego, el aferramiento a solo esta vida, eso es muy peligroso el practicar así. Así que Geshe Sapa dice que aunque parece que estás practicando la disciplina, tu disciplina es una disciplina falsa. Es simplemente para engañar a la otra gente. No es verdadera disciplina. Y olvídate de esta disciplina, convertirse en la causa para un mejor renacimiento en vidas futuras. Este tipo de disciplina que practicas por apego a esta vida se convertirá en una causa para renacer en los reinos inferiores, como en los reinos infernales, el reino animal, el reino de los espíritus hambrientos. Así que Geshe Sapa Gyalpen dice, da esta práctica fabricada, esta no es una buena disciplina, ya hemos mencionado por qué no es buena, y los peligros de practicar esta disciplina. Así que no practiques esta disciplina por apego a esta vida. La disciplina es muy importante, pero si se practica de manera incorrecta, es muy peligroso. Este es el punto. Después, dice, una persona que persigue la reflexión tiene la riqueza de conoce el camino para liberar a todos los seres y tiene la semilla del Dharmakaya. Aquí ahora lo que dice son los beneficios de estudiar las enseñanzas del Buda y de reflexionar, lo cual quiere decir contemplar y reflexionar. La persona que estudia las enseñanzas del Buda y piensa sobre las enseñanzas del Buda tiene la riqueza de obtener toda la sabiduría. Son capaces de aprender todo lo que deben de saber, todo lo que es conocible. Tienen la capacidad de
adquirir todo el conocimiento que necesitan. Y esta persona que estudia y reflexiona las enseñanzas del Buda tiene la antorcha para deshacerse de la ignorancia. Todos los seres tienen ignorancia. Se puede entender de diferentes maneras. Puede entenderse como no entender la naturaleza verdadera de los fenómenos, no entender la vacuidad, o puede ser no creer en las leyes de karma, las leyes de causa y efecto, la ley de karma. Si no crees en la ley del karma, eso también es ignorancia. Así que la ignorancia es como algo oscuro. Es algo con lo que no ves las cosas tal cual son. Así que si estudias y reflexionas las enseñanzas del Buda, es como mantener una antorcha en la oscuridad. Entonces esto ilumina un cuarto oscuro. Así que si estudias y reflexionas, puedes ver a través de la ignorancia. Y entonces puedes empezar a deshacerte de la ignorancia. Estos son los beneficios de estudiar y reflexionar. No solamente esto. Por medio de estudiar y reflexionar, uno aprende cuál es el camino para guiar a los seres en el Dharma. ¿Cuál es el camino para guiar a los seres hacia la iluminación? Por reflexionar y estudiar el Dharma, uno va a entender, este es el camino que todos los seres sintientes deben de practicar para obtener la iluminación, para deshacerse del sufrimiento. Uno entenderá esto, y este es uno de los beneficios. Y no solo esto, sino que al final, por estudiar y reflexionar las enseñanzas del Buda, la persona que lo hace también tiene la semilla, obtiene la semilla del Dharmakaya a través del estudio y la reflexión. Tal persona obtiene la semilla del Dharmakaya, lo cual dice que tiene la causa para entender, para obtener la mente del Buda. Así que estudiando y reflexionando, al final, uno obtiene la mente del Buda. Uno tendrá la mente del Buda. Tu propia mente se volverá la mente del Buda. Así que dice, estudiar y reflexionar es indispensable. Esto significa que debido a estas razones, ya que es muy importante, son necesarias. Debemos estudiar y reflexionar las enseñanzas. Pero también dice, aquellos que las persiguen por apego a esta vida y que tienen arrogancia y envidia para todos los que consiguen estudio y reflexión genuinas. Aquí lo que dice es que si uno persigue, si uno lo hace por apego a esta vida y no por el beneficio de vidas futuras, solo por esta vida, entonces la persona que estudia de esta manera y reflexiona posee la riqueza de orgullo y arrogancia. Entonces, la persona tiene el orgullo de que yo tengo muchos conocimientos, he estudiado mucho, tengo mucha experiencia, soy muy sabio. Entonces serán muy arrogantes. Entonces estudiarán, reflexionarán con apego a esta vida y se caerá en esta trampa y se volverá uno orgulloso. Por ser orgulloso, uno llegará al punto en que serán arrogantes. Y entonces ya no van a basarse en las verdaderas enseñanzas, se sentirán que son lo mejor y dirán lo que los demás dicen no es la verdad. Entonces uno cae en esta trampa. La persona que estudia reflexiona por apego a esta vida dirá malas personas o menospreciará a la gente que tiene menos enseñanzas o menor contemplación. Si hay alguien que estudia y reflexiona
pero no tanto como then tú. this type of person might Entonces, este look tipo down de on them. persona, entonces a lo Actually, mejor they will end up looking down on them and criticize them. los criticará And y los verá con not just that, desprecio. but such a person who has attachment to this life Una and is persona que studying tiene reflection apego a of esta that vida attachment y will have simplemente envy, or you estudia, could say jealousy, reflexiona towará por other apego a people esta who vida, tendré truly envidia do hacia study la otra and gente reflect que and want to realmente reflect. estudia, So if there's reflexiona. somebody who studies and reflects Si hay and is alguien que even better estudia y than you, reflexiona mejor que tú, then you will end up having entonces jealousy towards them. tendrás celos hacia So ellos. therefore, Así que it is not good. esto These are no the es traps bueno. if you practice Estas son las study and trampas reflection incorrectly. si estudias And incorrectamente. Srila Gyaltsen says that such a person who Entonces practices study dice, and reflection una incorrectly persona que will lo hace forever seek incorrectamente disciples and wealth. siempre estará They will buscando not care discípulos y for riqueza. the benefit Ellos of others, no but they les will va a keep importar them el study and beneficio de reflect otros. on the Entonces Buddhist teachings so estudiarán, that they can become learned, reflexionarán they can para become que tengan famous, conocimientos, so para they que can se have many vuelvan disciples, famosos, and para que so they tengan can muchos become very discípulos rich. y para que se vuelvan muy ricos. They can fall Y into así such a es trap. como And so it's pueden very caer en dangerous. semejante trampa. And he Esto es says, muy peligroso. continuing with that, Gyaltsen Entonces dice, says, they own the root cause for reaching lower ellos ground. So such a tienen person, if they practice la causa study para, and reflection out of attachment to this life, si they ellos have the estudian cause por apego not to a attain esta vida, higher rebirth, but they have the tienen cause la for causa attaining no para lower obtener rebirth, a lower rebirth in renacimientos hell realms, superiores, the sino honorable ghosts and para animal realms, and tener so on. renacimientos en reinos inferiores. And so therefore, Gyaltsen Así Gyaltsen que says, so give up study and él reflection dice, motivated by the 8 worldly concerns. deja el And so apego, he's saying, because there are many deja la people reflexión, el practicing on, estudio say, studying and basada en los reflecting in the 8 incorrect way, which is out of attachment to this dharmas life, mundanos. you should give up studying and reflecting motivated by the 8 worldly concerns. Do not give up studying and reflecting. No but give dejes up de the studying estudiar y and reflecting, reflexionar, which is sino deja motivated de by the 8 estudiar worldly y concerns. reflexionar But we must, of course, con la remember the motivación de benefits of los studying 8 and dharmas reflecting. We just need mundanos. to do it with the right Simplemente motivation, tenemos que not with hacerlos con la wrong motivación motivation. adecuada, So no con la Gyaltsen motivación recommends give up errónea. the studying and Entonces reflecting él with the wrong motivation, recomienda, which is out of, motivated by the 8 worldly concerns, which is to be, to gain, to hear pleasant things, for people to say él pleasant no things about you, nada más for people esperar to que not la say gente unpleasant things diga about cosas you, placenteras sobre ti, to que get la rich and, gente, to receive wealth and not y lose wealth, and, uno tener riqueza y for no people to perder, respect you and not el disrespect que you. If you think la about this, demás if you have this gente type nos of respete y no motivation, nos falte it is respeto. not a dharma motivation, Estas it is a motivaciones no son worldly por dharma, motivation. sino You que just care son about this life and the motivaciones future lives. mundanas. So No it's nos not good. importan vidas Following futuras, that, sino Gyaltsen Gyaltsen nada más says, esta vida. all those who Después de train in esto dice, meditation todos possess the aquellos que remedy se for negative entrenan en emotions, the basis for accomplishing the path to liberation, the la well for base realizing the natural state, para and the entender la seed meditación for attaining y Buddhahood. las Meditation semillas, then is la meditación indispensable. es So what indispensable. here he is Aquí lo que está showing us, diciendo, he is telling of the él nos benefits está diciendo of los practicing beneficios de meditation. practicar la meditación. So Así the que benefits of practicing los meditation beneficios is de that practicar la if you meditación practice es que si meditation, practicas la you have the meditación, remedy. entonces tienes el remedio. Everybody who basically Todos practices los que meditation practican la meditación correctly has the correctamente remedy for tienen negative el emotions. So remedio we have in para our las minds emociones ignorance, negativas. Todos attachment, and tenemos anger, ignorancia, and these are apego poison. y And we need medicine to enojo. treat these Y esto es como thoughts, un veneno y these necesitamos los afflictive remedios para emotions. tratar estas And the medicine emociones for aflictivas. these Las afflictive medicinas emotions para is the estas Dharma practice. emociones And aflictivas es la práctica especially de Dharma, meditation. en By especial la meditación. meditating, you have the Por medio medicine de to meditar treat, tenemos la to medicina cure the para tratar, ignorance, para curar la attachment, and ignorancia, anger, to el get rid of apego these y la faults. ira, para So this is deshacernos the de estas benefit of fallas. meditation. Este es el beneficio de la And not meditación. just that, Y no solo but eso, by meditating, ya- you have the por medio basis de for meditar accomplishing the path tenemos to la liberation, which base means that para obtener by meditating, you can eventually la attain liberación. liberation. It will Por lead medio de you to meditar attaining te liberation from guiará samsara. a tener la liberación del And samsara. not just that, but by No solo eso, everybody who has sino que correct todos los que meditation, tienen la practices meditación meditation correcta, correctly with quien right practica motivation, correctamente has the meditación wealth con of la realizing the natural state, which means motivación, that by tiene, meditating, eventually they can understand uno emptiness. puede They can entender understand la the true nature of vacuidad y phenomena pueden as it entender la is. naturaleza verdadera de los Understanding fenómenos emptiness can tales only como son. occur
Y esto puede ocurrir nada más por medio de la meditación. Si no meditan, no van a entender la vacuidad como es. Así que si quieres entender la verdadera naturaleza, el estado natural o la vacuidad, tienes que hacer eso. Solo lo puedes entender a través de la práctica de la meditación. Ese es uno de los beneficios de la meditación. Y también, si meditas, tienes la semilla para obtener la budeidad. Si meditas, sirve como una causa para obtener la budeidad al final. Y porque la meditación tiene muchos beneficios. Trapal Gyaltsen dice que la meditación es indispensable, así que debemos de tener la meditación. Debemos de tenerla. Él lo que dice, aquellos que meditan solo con esta vida en mente encuentran entretenimientos y ocupaciones aún cuando están en reclusión. Y después se vuelven celosos de otros meditadores. Cuando su práctica es pura distracción, entonces deja de meditar en los 8 intereses mundanos. Aquí es lo que nos está diciendo. Las fallas de meditar incorrectamente, hay muchas fallas. Así que si uno medita con el apego a esta vida en la mente, básicamente nunca vas a tener una meditación exitosa. Nunca vas a practicar bien la meditación. Vas a encontrarte siempre ocupado. Tu mente nunca debe estar suficientemente calmada. Nunca encontrarás la paz y la mente calmada para practicar la meditación. Siempre estarás ocupado, ya que simplemente te preocupa esta vida, estás corriendo atrás de la riqueza, la fama, discípulos y así, ya que estás sin motivación y practicas meditación porque siempre estás ocupado de alguna manera. Y inclusive estarás buscando entretenimiento, aun si vas a un lugar recóndito, a un lugar muy lejos de mucha gente. Si vas a la cima de una montaña o muy profundamente a un bosque para meditar, si tienes la motivación de meditar solamente por esta vida, aun si estás en esos lugares donde no hay mucho que hacer, vas a estar tú con mucho que hacer. Y aunque no hay mucho entretenimiento, ya que tu motivación es para el beneficio de esta vida, estarás entretenido. Caerás en la trampa de el entretenimiento. Estás meditando nada más porque después de muchos años van a decir que eres un gran meditador o que llevas muchos días en meditación, en retiro, y la gente me va a dar dinero y seré respetado y tendré estudiantes. Y entonces estás soñando despierto, porque tu motivación es para esta vida. Aún así, si vas a un lugar recóndito, vas a acabar estando ocupado y vas a estar atrapado en el entretenimiento. Esto no sucedería si practicas la meditación correctamente. Entonces, ya sea cualquiera que sea la práctica que recites, pueden ser mantras. Cuando haces una práctica de sadhana, que es también una forma de meditación. So on. And when we do meditation, such recitation practice and meditation out of attachment to this life, even the recitation practice, because Inclusive,
la práctica de recitar mantras, si se hace por apego a la riqueza, si practicamos con la motivación equivocada, cualquier mantra, no importa cuántos mantras recitemos, entonces se vuelve en algo sin sentido, algo sin fruto. Cuando vemos a otros en el Buda Dharma, los vamos a ver con celos de los verdaderos meditadores. Estas son las fallas de practicar la meditación incorrectamente. Así que dice, iremos a lugares recónditos, caeremos en la trampa del entretenimiento. Cualquier recitación que hagamos será habla sin sentido. Entonces nos vamos a volver celosos de los verdaderos meditadores. Entonces cualquier práctica que hagamos simplemente se convierte en una distracción, no se convertirá en una práctica verdadera. Entonces deja de meditar en los 8 intereses mundanos. Entonces deja la meditación motivada por apego a esta vida. Con esto, Papa Gyaltsen explica el significado del primer renglón. Si estás apegado a esta vida, no eres un verdadero practicante espiritual. Ahora llegamos al segundo renglón. Si estás apegado al samsara, no tienes renunciación. Para obtener el nirvana, más allá de todo sufrimiento, abandona el apego a los 3 reinos del samsara. Así que aquí lo que dice es que para obtener el nirvana, lo cual quiere decir la liberación, para obtener la liberación del sufrimiento, este estado de liberación es más allá de todo sufrimiento. Ya una vez que obtienes la liberación, ya no tienes sufrimiento. Para obtener el nirvana o liberación del sufrimiento, debemos de abandonar el apego a los 3 reinos del samsara. Los 3 reinos del samsara son el reino de forma, el reino sin forma y el reino del deseo. Estos son los 3 reinos del samsara. Y se pueden entender como el reino de los cielos, el reino humano y el reino de los planetas. Pero es mejor entenderlo como el reino con forma, el reino sin forma y el reino del deseo. Hay muchos lugares en el samsara donde uno puede renacer, pero todos estos lugares pueden ser condensados o categorizados en 3 diferentes reinos. El reino del deseo, el reino de la forma y el reino sin forma. Entonces, dice que uno no debe de ver estos reinos, estos 3 reinos samsáricos, que tienen alguna cualidad buena. Si piensas a lo mejor que el reino humano hay mucha felicidad, su felicidad es muy buena, hay lugares bonitos, no hay nada malo con el samsara. Si piensas de esta manera, entonces esto muestra que tienes apego al samsara. La persona que no tiene apego al samsara siempre ve que hay algo malo con el samsara, que hay sufrimiento en el samsara. Ya sea que nazcas en el reino con forma, en el reino sin forma. Aunque renazcas como un dios, entiendes que hay sufrimiento, que tienen su propio tipo de sufrimiento en el reino de los dioses o en el reino de los asuros. Así que el punto aquí es, para obtener la liberación, el nirvana, entonces debemos de abandonar el apego a los 3 reinos del samsara. Aquí escribe, para dejar el apego hay que reflexionar en las fallas de la existencia samsárica. Entonces tenemos que deshacernos. Tenemos primero que obtener la liberación. Para obtener esta liberación debemos de dejar el apego al samsara, en especial los 3 reinos del samsara. Pero ¿cómo nos deshacemos de este apego? La respuesta es que tenemos que pensar de las fallas del samsara. Tenemos que entender que hay sufrimiento en todos lados, sin importar en dónde naces en samsara. Y por entender esto podemos
dejar el apego al samsara. Y después podemos generar la mente de la renunciación. Y por medio de esto podemos obtener la liberación del sufrimiento. Este es el punto. Así que Rafael Gyaltsen dice, primero hay sufrimiento y sufrimiento. Hay tres tipos diferentes de sufrimiento en satsang. Ya que todos tenemos sufrimiento, pero todo el sufrimiento puede categorizarse en tres diferentes: el sufrimiento del sufrimiento, el sufrimiento del cambio y el sufrimiento del condicionamiento. Estos son los tres tipos de sufrimiento. El sufrimiento del sufrimiento. Aquí escribe, primero hay sufrimiento sobre sufrimiento. ¿Qué es el sufrimiento? ¿Qué es el sufrimiento de los tres reinos inferiores? Si quieres saber cuál es el sufrimiento del sufrimiento, puedes pensar el sufrimiento que los seres sintientes tienen en los tres reinos inferiores. Los seres de los reinos infernales sufren por tener mucho calor o mucho frío. Los seres hambrientos, los espíritus hambrientos, sufren por tener demasiado hambre, demasiados deseos. Y los animales sufren por la ignorancia, por la estupidez o por ser comidos por otro animal o por otro animal. Y su tipo de sufrimiento es el sufrimiento del sufrimiento. Es un sufrimiento muy crudo, muy notable. Así que este es el sufrimiento del sufrimiento. Así que dice, contemple esto y te dará piel de gallina. Aquí lo que dice es que si realmente piensas en ello, si realmente piensas detenidamente sobre el sufrimiento de los reinos infernales, el reino de los animales, el reino de los espíritus hambrientos te va a asustar tanto, te dará tanto miedo, entenderás que tiene tanto sufrimiento, estarás tan espantado que te dará piel de gallina en tus brazos y piernas simplemente por pensar en estos tipos de sufrimiento. Si este sufrimiento solo por pensar en ellos se te pone la piel de gallina. Si actualmente llegaras a experimentar directamente estos sufrimientos de reinos inferiores, sería más allá de tu poder el soportarlo. No sería posible de ti el soportar una fracción de este sufrimiento. Es tan intenso que no podrías afrontar no serías lo suficientemente fuerte para afrontar un 1% de este sufrimiento. Es así de serio y intenso el sufrimiento de estos reinos inferiores. Tenemos que pensar esto y debemos entender que no hay felicidad en los reinos inferiores. Solo hay sufrimiento. Jason Trapal Gyaltsen dice, fallando por practicar la virtud de la restricción, uno cae a estos reinos inferiores. Entonces, lo que esto significa es que si uno básicamente falla en hacer buenos hechos en esta vida y uno continúa practicando y solo hace hechos erróneos y uno genera nada más karma negativo, lo que uno puede esperar recibir es un renacimiento en reinos inferiores. Lo único que tendrás al final, mediante abandonar el verdadero Dharma y hacer cosas de mal karma, uno renacerá en reinos inferiores y sufrirá. Y si uno cae en estos reinos inferiores por no practicar lo suficiente, si uno cae, una vez que caigas en los reinos inferiores, qué horrible será esto. Qué miedo. Simplemente hay que imaginar y uno debería de tener miedo de esto.
tanto miedo del resultado de renacer aquí, que inclusive sentirías miedo de hacer actos negativos. Normalmente hacemos actos negativos porque estamos muy acostumbrados a esto. Deberías de estar muy espantado. Uno debe de tener miedo. Pensar en tener miedo del resultado, de hacer actos negativos de mal karma. Entonces uno evitará el practicar el mal karma. El punto principal es que tenemos que pensar del sufrimiento. No hay momentos de felicidad en los tres reinos inferiores. Este es el sufrimiento del sufrimiento que tiene. Después, en segundo dice, contemplen el sufrimiento del cambio y cómo puede uno caer de reinos superiores a reinos inferiores. Indra puede renacer como un ordinario mortal. El sol y la luna se pueden oscurecer. Y un emperador puede renacer como un sirviente humilde. Aunque esto se encuentra en las escrituras, es difícil de entender para los seres ordinarios. Entonces, ve los cambios entre los humanos. Los que tienen riqueza se vuelven pobres. Los poderosos se vuelven débiles. Entonces, sufren más allá de la imaginación de nuestra mente. Entonces, ahora está explicando el sufrimiento del cambio. Entonces, lo que dice es que en nuestras vidas diarias, si tenemos algo que se considera como felicidad, si alguien nos da un regalo, si alguien dice algo bueno, nos ponemos felices. Pero esto, de acuerdo a la visión de un practicante de Dharma, esta felicidad no es verdadera felicidad. Es el tipo de sufrimiento del cambio, ya que es felicidad momentánea. Esta felicidad no dura mucho tiempo. Si uno quiere felicidad verdadera, la felicidad duradera, uno siempre debe de, si uno quiere felicidad para 1 o 2 segundos o minutos, y después esta felicidad se desvanece, no es felicidad verdadera, es algo temporario. No debe ser considerado como felicidad verdadera. Por ejemplo, si alguien dice algo muy bueno de ti, entonces uno siente, si esa persona está en lo correcto, hizo algo bueno. Y después de eso, alguien más te critica por tus acciones. Inmediatamente tu estado de ánimo cambia. Uno se puede tornar iracundo. Entonces eso muestra qué inestable y momentaria es esa felicidad. Entonces por eso no debe ser considerada felicidad verdadera. Entonces es simplemente el sufrimiento del cambio. Es la felicidad que cambia inmediatamente o demasiado pronto al sufrimiento. Entonces en sí misma es sufrimiento. Esto también es sufrimiento. Así que ejemplos de este sufrimiento podemos pensar en algunos ejemplos. Pueden considerar los dioses en los reinos celestiales. Ahora experimentan felicidad en el samsara, pero una vez que usan todo su buen karma, una vez que se extingue todo su buen karma, entonces caerán de los reinos celestiales y caerán a los reinos inferiores y sufrirán. Así que inclusive la felicidad en los reinos celestiales es inestable, es momentaria. Es el sufrimiento del cambio. Y uno puede pensar inclusive en el rey de los dioses, que es Indra, el rey de los dioses. Indra es el rey de los dioses,
ahora es el rey de los dioses, pero ya que todo es impermanente en samsara, él también morirá y renacerá como un ser ordinario, como un mortal ordinario. Y entonces la felicidad que él también tiene es temporal, es sufrimiento al final, el sufrimiento del cambio. Simplemente observen al sol y la luna. El sol y la luna pueden oscurecer desde nuestra visión. Durante el día tenemos el sol, pero no siempre tenemos el sol. Y eventualmente se convierte en noche. Y cuando es noche no se convierte, no se mantiene así. Llega el próximo día. Inclusive el sol y la luna, no importa lo brillante que sean, sus luces pueden destruirse o apagarse. Y pueden destruirse. Todo es impermanente. Hay un tiempo para la destrucción de todo dentro del samsara. Entonces, esta es la idea. Entonces, esto demuestra que hay cambios en samsara todo el tiempo. Entonces dice también el emperador puede renacer como un sirviente humilde. Inclusive el emperador del mundo. Pueden ser degradados, pueden ser conquistados por un país más poderoso y entonces ese emperador ya no será el emperador, ya no tendrán el poder y pueden entonces caer a ser un sirviente humilde. Un ejemplo de la historia de la tradición Sakya. Cuando la dinastía Yuan en China, antes de ellos, tenían la dinastía Song. Cuando conquistaron el área, uno de los últimos emperadores de la dinastía Song, el emperador Gong, él perdió el poder del emperador. El primero era emperador, pero ya no lo era. Entonces exilió al emperador Gong al monasterio Sakya y el emperador Gong de la dinastía Song llegó al monasterio Sakya y se quedó por muchos años en el monasterio Sakya y aprendió del Dharma. Y él aprendió tibetano. Y él se volvió un traductor muy importante de tibetano a chino. Su verdadero nombre es el emperador Gong de la dinastía Song. Él tradujo muchos de los sutras y muchas escrituras chinas al tibetano. Entonces este es un ejemplo. Como podemos ver como un emperador chino fue exiliado y se volvió un monje en Tíbet. Y este es uno de los ejemplos modernos. Después, Jetsun Drakpa Gyaltsen dice, este es uno de los ejemplos que vienen de las escrituras. Muchos de estos ejemplos como el sol y la luna y los dioses renaciendo como seres humanos ordinarios. Los de los reinos superiores renaciendo en reinos inferiores. Esto es un ejemplo que viene en las viejas escrituras. Ya que son mencionados en las escrituras auténticas, no siempre es fácil el entender o creer en estos ejemplos. Es difícil en seres ordinarios para entender estos ejemplos. No tenemos que irnos tan lejos. Simplemente hay cosas obvias, visibles en nuestra vida. Por ejemplo, simple ve con tus propios ojos a los cambios que pasan en la vida humana. Dicen que vemos que muchas personas
con riqueza pueden perder su riqueza y convertirse en mendigos. Esto puede pasar en tu propia vida. Ves a mucha gente poderosa volverse débil. Alguna vez tuvieron poder, pero alguien más poderoso viene y ellos pierden el poder y se vuelven débiles. Si se van a la guerra, al principio tienes mucha gente, muchos soldados, pero al final, después de la guerra, cuando ya acabó la guerra, quedan muy pocas gentes que sobreviven al final de la guerra. No tiene que entenderse de esa manera. También puede entenderse que en nuestra vida hay muchas personas al principio que conocemos, pero conforme pasa el tiempo, la gente muere. La gente que conocemos va muriendo. Nuestros abuelos mueren, nuestros padres mueren, nuestros hermanos, inclusive nuestros hijos a veces mueren. Entonces al final vemos que todos los que conocemos se vuelven menos. Y esto es algo que podemos ver directamente en nuestras vidas. Así que hay muchos ejemplos así, más allá de la imaginación de nuestra mente. Hay muchos ejemplos que uno puede encontrar del sufrimiento del cambio. Esto es lo que él está diciendo. Después de esto, él contempla el sufrimiento del condicionamiento. Como nunca deja de ver cosas que hacer. Toda la vida humana se va nosotros preparando, y así es como llega nuestra muerte. Y aún en la muerte no hay un fin a la preparación. Ahí ya nos encontramos preparándonos para la próxima vida. Entonces, ¿por qué aferrarse a esta miseria que es el samsara? Entonces, ahora el tercer tipo de sufrimiento, que es el sufrimiento del condicionamiento. Para entender esto, él está diciendo, si quieres entender cuál es el sufrimiento del condicionamiento, lo único que tienes que hacer es ver cómo en nuestra vida siempre estamos ocupados haciendo algo. Siempre hay un sinfín de cosas que tenemos que hacer. Y entre estas vidas tan ocupadas siempre hay sufrimiento. Siempre estamos ocupados. Nunca tenemos un fin de cosas que hacer. Tenemos que hacer una cosa tras otra. Siempre estamos ocupados. Esto es lo que está diciendo. No solo este es el caso para muchas gentes, aunque sean pocas. Si estás haciendo si tienes mucho éxito en la sociedad, tienes este problema. Aún si eres muy pobre en la sociedad, si tienes hambre y no puedes tener buena comida o buenas ropas. Rich people or poor people, they're always busy somehow. Entonces, ya sea la gente con dinero, la gente pobre, no importa, ya sea que seas pobre o rico en el samsara, ya sea que sean mucha o poca gente, siempre están ocupados. No hay fin a las cosas que hay que hacer y siempre hay sufrimiento. Y él dice que toda nuestra vida se pasa preparando, siempre estamos preparándonos para algo. Siempre tenemos metas, siempre tenemos sueños, y siempre nos estamos preparando para obtener estos. Si aspiramos a ser doctores, entonces
tenemos una educación médica. Si uno quiere ser ingeniero, entonces obtiene una educación. Entonces siempre hay un resultado, las metas por obtener. Pero in the midst of this preparing, we are swept away by death. So this means that we're always busy preparing. Siempre estamos while we are preparing, ocupados preparando. we just die in Pero muchas veces morimos en el proceso de prepararnos. Muchas veces no vemos nuestros objetivos realizados. Morimos mientras nos preparamos para obtener estas metas. Mientras nos preparamos, nos llega la muerte. Pero la muerte no es el fin del preparar. Aún después de morir, seguimos preparándonos. Después de morir, debemos de prepararnos para renacer, para tener un renacimiento. Y entonces nos preparamos de nuevo para vivir una vida de nuevo. Entonces uno siempre se está preparando. Todo el proceso es simplemente de prepararse. Así que simplemente hay sufrimiento en esta vida si piensas en ello. Así que uno dice, qué ridículo es esto. Qué pobre a esos seres sintientes que se aferran al samsara. El aferrarse al samsara, muy apegados al samsara, como si el samsara tuviera algo bueno para ofrecer. El samsara está lleno de sufrimiento, lleno de fallas. Y sin embargo, los seres sintientes se aferran al samsara como si tuviera grandes cualidades. Entonces, qué tontos. Jesús Drapa Gyaltsen dice que qué tontos. Para este tipo de seres sintientes que tienen apego al samsara. Entonces tenemos que ver el samsara como algo que está lleno de sufrimiento. Entonces, qué tontos los seres que lo ven como algo placentero. Cuando uno deja este apego, está el nirvana, que es la permanencia del gozo. Entonces, libérate de el apego al samsara. Cuando uno se libera del apego al samsara, entonces el nirvana o la liberación es posible. Y entonces cuando uno obtiene el nirvana, lo que uno tiene es un gozo permanente. La felicidad samsárica no es felicidad verdadera. La felicidad verdadera es la felicidad que se obtiene cuando uno obtiene el nirvana. La libertad del apego al samsara. Yo, Jesús Drapa Gyaltsen, básicamente lo que dice es que obtuvo la liberación de todo el sufrimiento al dejar el apego al samsara. Con esto explicamos el segundo verso. Ahora llegamos al tercer renglón de este verso. Si estás aferrado a tus propios intereses, no tienes bodhicitta. Entonces, para explicar esto, él dice, para liberarme a mí mismo solo no traerá beneficio para los seres sintientes de los tres reinos, ya que son mis padres y mis madres. Qué desagradable dejar a mis padres y madres deseando solo mi felicidad. Entonces debemos de obtener el nirvana. Para obtener el nirvana debemos de dejar el apego, el aferramiento al samsara. Entonces el nirvana tenemos que obtener la liberación. Pero porque tenemos que obtener la liberación no lo tenemos que hacer solos. Esto no es correcto. No debemos nunca de obtener la liberación solos. No debemos de obtener la liberación solamente para nuestro beneficio.
Porque si buscamos la liberación, si queremos obtener la liberación solo para nosotros, esto no traerá mucho beneficio al final. No trae beneficios para todos los seres sintientes que han sido nuestras madres en otras vidas pasadas. Esto no traerá beneficio, ya que todos los seres sintientes de los tres reinos en algún momento han sido nuestros padres y nuestras madres. Si uno obtiene liberación para uno mismo sin beneficiarlos a ellos de ninguna manera, eso es lo que está diciendo. Entonces él dice que desagradable será si uno busca la liberación para uno mismo. Uno busca la liberación porque no quiere sufrir y porque quiere liberarse del sufrimiento. Qué desagradable es esto. Si uno abandona o ignora a todos los seres sintientes bondadosos y uno los deja atrás en el samsara que sufran. Qué desagradable esta motivación. Así que lo que dice que el sufrimiento de los tres reinos que tengan fruto en mí y a través de las bendiciones de este mérito que todos los seres obtengan la budidad. Lo que dice es, uno nunca debe de abandonar o ignorar todo el sufrimiento de todos los seres. Uno debe de obtener la liberación, no por el beneficio propio, sino por el beneficio de otros. Entonces lo que tengo que hacer es, debo rezar que todo el sufrimiento de todos los seres sintientes dentro de los términos, que todo su sufrimiento se transfiera a mí, para que ellos no puedan sufrir y yo pueda sufrir por ellos, y que todo mi mérito y mi buen karma sea tomado por todos los demás, que se transfiera eso. May I take all of their suffering so they do not need to suffer, and may I give all of my good karma and happiness to them so they can enjoy happiness. Que todo mi karma positivo sea para ellos, para que ellos puedan disfrutar de la felicidad. Y esto está enseñando el intercambio, la práctica del intercambiarse el uno por los otros. A través del mérito de uno cambiar el sufrimiento y la felicidad entre uno y otros. Such good deeds serve as a cause for all sentient beings to attain enlightenment. So basically, may the merit que el mérito resultado de intercambiar el buen karma de nosotros y tomar el mal karma de los otros, que el mérito de este buen hecho sea causa para que todos los seres sintientes se iluminen. Entonces se está dedicando el mérito y está diciendo que debemos de dedicar el mérito que nosotros recibimos de intercambiar el uno por los otros. Dedicarse hacia la iluminación. Ahora llegamos al último renglón. Si uno tiene aferramiento, uno no tiene la visión. Yet, no matter how far I have progressed in the Dharma, as long as there is grasping at self, si hay aferramiento a uno, entonces no hay libertad. No importa cuántas prácticas uno haga, no importa qué tanto estudiemos, reflexionemos y practiquemos disciplinas sin aferramiento a esta vida. Si uno practica sin aferramiento a esta vida, eso es muy bueno. Si uno no tiene apego al samsara, si uno tiene renunciación al samsara, eso es muy bueno. Si uno le importan todos los seres sintientes, si uno quiere obtener la iluminación, si uno tiene bodhicitta, la mente de la iluminación, por el beneficio de todos los seres, esto es muy bueno.
Pero uno puede hacer estas grandes, maravillosas prácticas. Pero al final, si tienes un aferramiento muy fuerte al pensamiento de que realmente existe, si tienes aferramiento al yo, al concepto de que yo realmente existo. Esta es mi práctica. Esta es la persona por la que practico. Esta es la práctica que hago. Si tienes este apego sobre todo el aferramiento al yo, ese tipo de ignorancia, entonces al final no vas a obtener la iluminación. No hay libertad. No puedes obtener la iluminación con semejante aferramiento, porque esto es ignorancia. Y con ignorancia no puedes obtener la iluminación. Aquí dice, para elaborar con más detalle. Si te aferras a esta existencia, no hay liberación. Si te aferras a la no existencia, no habrá. Si te aferras a ambos, entonces no habrá liberación. Entonces, haz todo lo que puedas para no morar en la dualidad. Aquí lo que explica es a mayor detalle. ¿Qué quiere decir el no aferrarse al yo? Hay muchas cosas a las que uno se puede aferrar. Hay muchas cosas a las que uno se puede aferrar. Hay muchos conceptos a los que uno se puede aferrar. Si uno se aferra al pensamiento que las cosas realmente existen. Yo existo, la gente existe, todo realmente existe, todo es real. Si uno se aferra a este concepto, entonces no hay liberación del todo. Nunca se va a obtener la liberación. Porque el aferramiento al yo, el aferramiento a la existencia, pensando que las cosas realmente existen, es la principal causa que te mantiene en el samsara. Si uno quiere saber por qué está en samsara, es porque tenemos este problema. Creemos que las cosas realmente existen y por este pensamiento es que hemos estado en samsara desde el tiempo sin principio y vamos a continuar en el samsara mientras tengamos este problema. Si uno piensa que no existen las cosas y uno mantiene este pensamiento de que nada realmente existe, el yo no es verdadero. Y si uno sabe que el yo no existe, uno cae a una trampa del extremo. La existencia y no existencia son dos de los extremos. Existencia es creer que todo realmente existe. La no existencia es creer que nada existe verdaderamente. Si uno se aferra a esto, está cayendo en una trampa. Así que si crees que todo realmente no existe y te aferras a este pensamiento, entonces tampoco vas a obtener un renacimiento superior. Entonces pensarás que el karma no existe, los buenos hechos no existen, los malos hechos no existen. Entonces la idea de la persona que acumula buenos o malos hechos no existe. Causas no existen. Entonces nada existe. Entonces si tienes este pensamiento, tener un buen renacimiento, un renacimiento superior no será posible. Si te aferras a dos, de que las dos son posibles a la misma vez. Las cosas realmente existen y no existen. Esto quiere decir que eres muy ignorante. Si la existencia no es verdadera en su propio modo, si la existencia no existe y la no existencia tampoco existe, entonces no puede haber algo que sea ambas al mismo tiempo. Si el padre no existe y la madre no existe, entonces el hijo, el producto de su relación, no puede existir. No es el mejor de los ejemplos, pero si ambas cosas no existen, no pueden ser ambas cosas al mismo tiempo. Así que Jetsun Drapa Gyaltsen dice,
Try to remain in non-duality. If you Mantente remain in en la no non-duality, dualidad. do not be attached to the thought that things No te exist. aferres Do not be al attached to the pensamiento de que las the cosas thought that existen. things do not exist. No te aferres Do al not be attached to the pensamiento de thought que that las things both cosas no exist and existen. non-exist at the same time. No te aferres al pensamiento que al Just mismo try to tiempo remain- existen y no existen. Try to remain in Entonces, the balance, trata de not mantenerte falling en un into any of balance. these extremes. Trata de no caer en And estos so that is what extremos. he is saying. And then following that, he says, all things and events are the domain of Todos the mind. So los without eventos searching for son a creator of the four elements, such as mere chance on Almighty God, do the best you can to rest in Entonces, mind's haz lo innermost mejor nature. So para here he is saying descansar that en la naturaleza. everything that we perceive in our Lo que dice lives, es que todo lo que percibimos en everything esta mente, in our todo, lives, oneself, others, nosotros, otros, animate objects such as los people, sentient beings, objetos inanimate objects animados, such as los houses, objetos roads, inanimados como mountains, las casas, rivers, las montañas, oceans, and so on. los Everything that we océanos, see, los ríos, todo everything lo que that we vemos, perceive, todo lo que percibimos. all of these are the nature of one's Todo own esto es mind. la It is naturaleza de there's nuestra nothing mente. truly existing on the No hay outside. nada It's all realmente like a projection existente. Es of como one's una own mind. proyección de It's nuestra all the propia mente. creation of one's own mind. Todo es la creación de nuestra So mente. therefore, you should not search for a creator. Uno You no should debe not de believe buscar in el a creador. creator. No debe de creer So uno that means en that un you should not creador. believe in God. Uno no debe de creer Many en religions Dios. believe in God. Muchas religiones That creen en God Dios, created this and que that. Dios creó esto y aquello. And so here he's saying that Aquí lo que dice no, es que it's your no, mind that's es tu creating it, it's not mente la God. que lo está creando, So no do not es search Dios. for God. Así que no busques a Dios. Do not search for a creator of the four elements. No busques So a do un not search for creador. God who created the earth, No buscas a water, un fire, Dios and que air. creó It's all la tierra, el agua y el image fuego. or projection of your mind. Todo es All una of these four proyección de elements tu are not mente. created Estos by cuatro any elementos no son Almighty creados God por un Dios or todopoderoso. creator. So therefore, Así do the que best you can to haz rest in lo mind's mejor innermost que nature. So puedas just para saying, descansar. do the best you can to understand the Haz lo nature of mejor your que own puedas para mind. entender la Rest in naturaleza de that tu propia nature mente of y your own descansa mind. en esto. Understanding that everything you perceive Entender is que your todo own lo mind, que and everything is the nature of percibes your es tu own propia mind. mente y es la naturaleza de tu propia mente. Then he says the nature of Y después appearances is like a dice, la magical naturaleza de illusion, las and the apariencias way es they como arise is una through ilusión mágica interdependence. que That's surge the a way través de la things are, which interdependencia. cannot be expressed in words. So do the best you can to dwell Así in que haz lo this state, mejor which is para morar en inexpressible. este estado, So he's que saying that no se puede expresar. the nature of Entonces lo que appearances, dice everything que that we la see is like a naturaleza de magical las illusion. apariencias, todo lo que vemos es como Magical una illusions are very ilusión convincing mágica. and look very real, but it does not have Se any ven muy true reales, existence. pero no tienen There's una nothing real existencia about real. magical No hay illusions nada because it's an real, illusion. It's fake. es falso. So Así que appearances are all like magical illusions. todas They are vibrant, son they como look ilusiones bright, they're mágicas. colorful, but if you look Son into their nature, coloridas, you will not find pero si ves a anything, su you will not naturaleza, find anything, no vas a that encontrar any true existence in them. una existencia So verdadera. therefore, it's like a magical illusion. Entonces es como una Yet ilusión mágica. appearances, the things that we see Sin around embargo, us, las we can see apariencias, las them cosas que being vemos, born and decaying. el Born, nacer, we see appearances being created and also decaying or fading and so on, you could say. y el So what is that después then? crecer, That el happens through hacerse viejo. interdependence. Esto es lo que pasa con la interdependencia. Dependent on the causes and results. Interdependencia Cause entre and result has a causa connection, and y that is resultado interdependence. tienen So, una conexión, because there's a tienen cause, una there's a result. interdependencia. It is Ya que due hay to una causa, interdependence hay that un we see resultado. all of Es a través de these esa appearances. interdependencia Even que though they're not vemos true and esos, they are magical, they're estas like a magical apariencias. illusion. We see them being born and Vemos decaying, or you could say a la fading and so on. gente, vemos las And so causas therefore, que that is the way surgen things are, y and we después need to dejan. understand it as that. And Debemos de entender it really es cannot, the true nature of things, la the true verdadera situation of things naturaleza cannot be de las expressed cosas. in words. No pueden It's just expresarse really con beyond palabras. our own imagination. Es mucho It's más beyond allá de our nuestra imaginación, understanding. más allá de nuestro But still, we need to entendimiento. try our best to understand Pero, it, sin to get embargo, close tenemos to que hacer lo understanding that. mejor So que do the podamos. best you can to dwell in that state which is Debemos inexpressible, de the morar en inexpressible state. este estado inexpresable. And now finally we come to the Y dedication, which is al final llegamos a la merit dedicación. of this virtue, explaining Rafa Gyaltsen according from the four explica, attachments, may all the 7 classes of living beings por medio led de él, to the perfect ground of Buddhahood. desapego So he's inspired to the merit
por el mérito, por enseñar, explicar el partir de estos 4 apegos. Ha habido gran mérito y gran virtud se ha acumulado. Grandes méritos. Entonces dedica este mérito y dice que de este mérito se vuelva una causa para todos los seres, obtengan la habilidad y que todas las clases de seres sintientes. Esto se entiende como los dioses, los semidioses, los humanos, los animales, los fantasmas hambrientos y los seres de infierno, y podemos agregar uno, el bardo intermedio de los seres. Con ese tenemos 7. Esa es también una clase de seres. Entonces lo podemos dividir en 7 clases. Dedica el mérito de enseñar el desapego a los 4 apegos. Que el mérito sirva de causa para que todos los seres obtengan la iluminación. Esta instrucción de partir de los 4 apegos fue compuesta por Drapa Gyaltsen. Así que con esto acabó la enseñanza. Y también me pidieron que dé la bendición de Vajrakhilaya. Esto es muy importante, ya que Vajrakhilaya remueve los obstáculos. Siempre hay obstáculos para la práctica del Dharma, y Vajrakhilaya es la deidad que se deshace de los obstáculos. Y Vajrakhilaya es una práctica Nyingma que fue introducida a Tibet por Guru Padmasambhava. También estaba mi familia ahí en el Tibet, la familia Kun. Había 2 miembros de mi familia, con Alanganandrita y con 2 hermanos. Ambos recibieron las enseñanzas completas, iniciaciones y explicaciones sobre las enseñanzas de Vajrakhilaya directo de Guru Padmasambhava, y ellos se lo pasaron a sus descendientes. Y de ahí, del 8º siglo hasta ahora, de generación a generación, fue pasada. Así que las bendiciones de Vajrakhilaya son ininterrumpidas, se han pasado de padre a hijo. Y lo especial sobre Vajrakhilaya es hay muchas prácticas de terma de Vajrakhilaya, prácticas que Guru Padmasambhava escondió y que después fueron reveladas por tertos y se comenzaron a practicar. Pero la práctica de la familia Kun se dice que es la única práctica de Vajrakhilaya que se pasó de maestro a discípulo, de generación a generación, en un linaje sin interrupción. Entonces las bendiciones son ininterrumpidas desde el 8º siglo por más de 1000 años. Dando esta bendición, estaré mencionando a los gurús y solicitar que todos aquí, los que están aquí oyendo las enseñanzas, y aparte el ordenar a los protectores que les den buena vida, larga vida. Entonces tengan fe y confianza y oigan a la bendición. Om Sumbane Sumba Hon Hon Beom Girana Girana Hon Hon Beom Girana Bay Girana Bay Hon Hon Omana Ho Bagan Biara Hon Hon Beom Sumbane Sumba Hon Hon Beom Girana Girana Hon Hon Beom Girana Bay Girana Bay Hon Hon Omana Ho Bagan Biara Hon Beom Sumbane Sumba Hon Hon Beom Girana Girana Hon Hon Beom Girana Bay Girana Bay Hon Hon
Omana ho bagan beara zo ho be bazagili gila sa bingin be daum de zara hana na be bezo da hunga na hunga zuga zam bezo da biza hana na be bezo da na den da da be bezo da ya mi da ga baza baza be bezo da zan na be da bezo da hai go do be bezo da para ta tira tira me bezo da me da kunda le uns na da me bezo da de lo ya biza me da me bezo da ma ma la sabro be bezo ya ke na zam bezo para Bizami Doma Bizamara ni ho jo Mara Mayamagala Mani Zalayam Sotanaya Nina Chichi Sola Sonotum Tumri Sola Shin says over Shishi Gugunya Susa Machine Garangana Marasana Parmadani Hompe Yataba Zobesangi Chukun Sambo Longo Doji Samba Dugu Bema Juni Kono So Kono Doji Education in the Kono Turingam Kono Zodoshira Kono Gego Kono Gedon Kono Palbo Kono Chagalo Kono Shirab Sudin Kono Gojabu Kono Sagibashi Bukuanimbo Kono Bijasana Zumo Kono Jizun Bijava Gaza Kono Chichi Sagi Bendita Kono Jogo Buchika Papa Kao Bayuni Palo Bogunga Dojo Zawa Shodi Level of the Gadi Bagunga Sona Gambari Jingas and Kono Chila Madame Sona Gaz Kono Logic Magazine Kono Tenjin Chigi Gabukunga Kono Jan Gaz Kono Gagawa Shira Gaz Kono Salutawa Jan Kunga Sonum Kono Chigi Gabukunga Kono Jan Sona Kono Tabolo Kono Janga Misha Kunga Sona Kono Jan Sona Waji Kono Majakunga Kono Jan Sona Kono Sajikunga Kono Bijun Yibama Nibo Koya Jibe Madudo Wanju Kono Jagunga Gaz Kono Tejita Shirin Kono when you summon a book or Tashi Chinese Kono Majanga to the Wanju Konajango Gumaji Daji Tinza Lama Kondo Doji Chimangajan and Matamji Gibango, Teji Babachin and the Wangi Gabu. Tashi Tabi gets about some of the Yamaji Daji Tinza Lama Kondo Doji Chimadaji Doji was not Tashi Tabi gets possible. Part of the Chimizo, the Gibraji Badanama Tamanam, the Sanga Chinagi, them Shijoram Jetas Tajikas, and also Banaki Doji Lama Rivas and Jimidabo. Gilbo Madina Luji begging it about Timini, the Sanga to Joso Ganea Tamja, the Tendos, and Givarin in the Bawada, the Sadak in the Ba. Part of the Zingi Gagos and the Shin Mama Teona Jumbalas of Neba Tamja, the Shea and Loga, Dage, Shakilos of Bagingida. She's a chosen of a singer, the better bettles, shaking the subject of the Tosa Silos of the Jumban and Patamja, the Park and Mazo. Daja Jumbalas of Donaka Pajim, the Chona in Yora, she was a so, think it's a son about the Javakono Tanyada. And Chami Jajikisam loss of the Tamja Dawaging on the corner on the page against the summit, the Jishin the Juve. Chilezedo. The Jishin the Daki Society, the Suka never magic. Bezaraja home bezon bezaraja home bezon bezaraja home bezo mo shishi no tai du just gons have a mingadona chime de the pajisa imagine in the drug Tano Gavas the law may so as Gagi Pashis or Chinglish Chimingo the Mauchi Bezogo Bemasity being an ICD Zaj Mitse Panamoji below the Namjishada the Shepajo Kanapa Tegunungi to Balzo so Benomita Linju to Kusimi such in the Chajashi to give me Gila Chibeta she show. So, thank you very much. Así que muchas gracias a todos a los organizadores. And to also Sakya fans, los amigos Sakya por la traducción. Muchas gracias a todos. Y espero verlos a todos muy pronto, personalmente, y tan personalmente y virtualmente. Así que gracias.